El Señor Jesús está tratando de curarnos, está tratando de cambiarnos. Ahora, algunos tal vez, miembros de la iglesia adventista, se sientan que están más sanos que otros. Pero ¿sabes algo que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia? Cuando tú sientes que estás más sano que alguien, en realidad estás más enfermo. Y escúchalo muy bien. Si tú en este momento crees que estás más sano que otra persona, déjame decirte que en realidad estás más enfermo. Y lo estoy diciendo en serio. En realidad los seres humanos que se sienten que están sanos, están más enfermos. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Dijo que los justos, Él no había venido a llamar a justos sino a pecadores, y había dicho que los sanos no tienen necesidad del médico sino los enfermos. Y en la medida en la que nosotros nos sintamos enfermos, tenemos mayor necesidad de Cristo Jesús. Pero el problema es cuando tú ya te sientes sano o sientes que ya estás sanándote, tal vez empieces a pensar que necesitas menos de Cristo Jesús. Hoy te voy a hablar acerca de dos parábolas que nos enseñan algo muy importante. Lo que nos enseñan es que todos somos deudores, que todos estamos en una deuda muy grande delante de Dios. Y número dos, nos enseñan que tenemos que aprender a tratar a los demás deudores como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos, porque nosotros somos deudores y nunca vamos a dejar de ser deudores. Aun cuando, vamos a decir así, llegáramos a un estado de impecabilidad como el que llegó Enoc o como el que llegó Moisés o como el que llegó Elías. ¿Sabes cuál era la principal característica de Moisés de acuerdo a la palabra de Dios? Moisés era la persona más mansa y más humilde sobre la tierra, incapaz de dañar o acusar o criticar a alguien. Esto es bíblico, hermanos. El Señor Jesús nos ha llamado, fíjate bien, nos ha llamado a ser como Él era. Y cuando Jesús mismo habló de sí mismo, dijo, como dijo Él, sed pues perfectos. ¿Y qué quería decir ser perfecto? ¿Qué quería ser? Mansos y humildes de corazón, como era Jesús. Mansos y humildes de corazón. La verdadera perfección es una perfección que te hace ser humilde y que te hace ser misericordioso. ¿Cuántas veces he visto personas, o yo mismo lo he hecho, que nos hemos equivocado en aras de la justicia? Y en aras de la justicia cometemos los peores errores. En aras de la justicia cometemos peores crímenes. Y cuando tú analizas a través de la historia, personas que estaban pensando que estaban haciendo el bien, lo único que estaban haciendo realmente era peor que lo que creían que estaban haciendo. Por ejemplo, Pablo, en aras de defender a Dios, estaba matando a personas que él consideraba herejes, cuando realmente lo que estaba haciendo era el peor crimen que se podía cometer. Y cuando tú analizas a todas las personas que en aras de la justicia se equivocan, sus pecados son peores que antes. Algún día mi padre me dijo algo muy importante. Me dijo, si te vas a equivocar, es mejor que te equivoques por el lado de la misericordia. Y es verdad. Cuando nosotros nos equivocamos, es mejor equivocarte por el lado de la misericordia y no por el lado de la justicia. Porque cuando te equivocas por el lado de la justicia, entonces eres más pecador aún. Déjenme explicarles algo que Pedro preguntó alguna vez, y esto se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. Después de que el Señor Jesús había hablado acerca del perdón, Pedro se quedó intrigado y se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y entonces le dijo, hasta 7. Y pensando Pedro que se estaba viendo muy bien al decirle al Señor Jesús, 7 veces parecían ser bastantes veces para perdonar a un hermano, Jesús le dijo, no te digo yo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. De esta manera el Señor Jesús dejó a Pedro muy lejos de lo que realmente consideraba que era justo, que era bueno. El Señor Jesús nos ha perdonado a ti y a mí más de 70 veces 7, y eso te lo puedo asegurar. Y en la medida en la que nosotros no nos demos cuenta de eso, no vamos a entender cuán grande ha sido su misericordia y no vamos a entender cuán grande es nuestra responsabilidad de ser
o tomar esa misma misericordia y replicarla en los que están a nuestro alrededor. Y para eso vamos a ver dos parábolas de la palabra de Dios. Primero, la primera parábola que se encuentra ahí en Mateo capítulo 18. El Señor Jesús le contó entonces la parábola a Pedro después de que le dijo que tiene que perdonar hasta 70 veces 7. Dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, dice la historia del Señor Jesús. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, queridos hermanos, sería hoy en día como la deuda externa de Estados Unidos de América. Si el país no la puede pagar, un individuo mucho menos. Tú y yo no podemos pagar esa deuda. Y esta deuda de la que está hablando Jesús es precisamente la deuda que todos tenemos con Dios. No podemos pagar la deuda que tenemos. Y como no podemos pagarla, el Rey de los cielos ofreció pagarla en nuestro lugar. Y la pagó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Terrible deuda, impagable. Y el Rey del cielo la pagó por nosotros. Cristo Jesús se ofreció a sí mismo, entregó su sangre inocente en nuestro favor. Pero aquí encontramos al rey, de acuerdo a la historia que Jesús contó, que le presentó a este hombre que le debía 10,000 talentos. Entonces el rey empezó a hacer cuentas y viendo que no le podía pagar la deuda, entonces dijo que había que venderlo como esclavo y vender a su mujer y a sus hijos con todo lo que tenía hasta que se le pagase. Pero entonces este hombre, viendo la situación terrible y su terrible futuro que se encontraba delante de él, se postró y le adoraba, y dice la palabra de Dios, le decía: Señor, ten paciencia conmigo, te ruego, te lo voy a pagar todo. Y ahí estamos tú y yo, de rodillas delante de Dios, diciéndole: Señor, perdóname mis pecados, por favor, Señor Jesús, sálvame, yo quiero ir al cielo, yo quiero ser diferente, yo quiero que tú me perdones, yo no me quiero perder, yo me quiero salvar, Señor. Yo sé que soy un pecador, yo sé que he cometido pecados aquí, y tal vez el Señor te puede revelar a ti mismo en tu propia mente todos los pecados que tú y yo sabemos que hemos cometido, pecados de los cuales nos avergonzamos, y a veces desgraciadamente tendemos a ser muy misericordiosos con nosotros mismos, pero todos los días decimos mentiras, todos los días codiciamos, todos los días pensamos mal contra otros. Todos los días cometemos uno que otro y a veces muchos más pecados. Y vamos y le decimos: Señor, perdóname, perdóname, y queremos que el Señor obviamente nos perdone, y creemos que el Señor, porque es bueno y porque es misericordioso, nos perdona. Y este hombre le decía: Señor, yo te lo pagaré todo, te lo voy a pagar, por favor, no permitas que venga delante de mí este terrible futuro que has presentado. Así como tú y yo sabemos, no queremos morir para siempre, estamos condenados, estamos destituidos de su gloria. Señor, no nos gusta el futuro que tenemos, sé que me voy a morir, sé que no voy a vivir para siempre. Por favor, no permitas que este terrible futuro venga sobre mí. Entonces el Señor, conmovido a misericordia, dice el versículo 27, de aquel siervo le soltó y le perdonó la terrible deuda, le perdonó los 10,000 talentos que él debía, que es una deuda impagable. El rey se las perdonó. Y este hombre se fue, y dice el versículo 28, y saliendo aquel hombre, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, y se le ahogaba y le empezó a decir: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogaba y le decía: ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Y dice la historia, el versículo 30, pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. ¿Y cómo somos tú y yo? Cuando Dios ha perdonado de nosotros una deuda impagable y nos encontramos con alguna persona y tal vez tú estás diciendo: bueno, yo perdono a los que me hacen daño, pero ¿qué tal cuando criticas a alguien por el pecado que ha cometido? No contra ti, sino contra alguien más. A veces nos vemos tentados a hablar de esa persona sabiendo que esa persona, pues sí, es un deudor, pero tú y yo también somos deudores. Y tal vez sabemos que al contarlo a otro eso le va a afectar a esa persona, pero no nos importa, y se nos olvida que tú y yo estamos en la misma condición. Recuerda lo que Jesús dijo:
La ley es haz a otro, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo, sino más bien es activo. Activo es haz a otro o actúa con otro como tú crees que tienes o como te gustaría que actuaran contigo. Los dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre le debía, no sé, una cantidad, obviamente no eran los 10,000 talentos, porque la deuda que tenemos así nunca va a ser semejante a las deudas que están así. Las deudas aquí nunca se van a comparar con las deudas que tenemos así. Y quiero que entiendas, las deudas que tenemos así, Dios las perdona, y lo que Dios espera de un cristiano, lo menos que Él espera, es que nosotros tengamos la misma actitud con las deudas así. Así que rogaba a su consiervo y se ponía de rodillas: ten misericordia, ten paciencia con él. Pero él no quiso, versículo 30, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había ocurrido. Por eso Jesús dice que con la misma vara con la que mides se te va a volver a medir a ti. ¿Qué razón tiene el Señor Jesús de decir bienaventurados los misericordiosos? Y no está hablando de misericordia para con Dios, está hablando de misericordia con los que están alrededor, porque ellos van a alcanzar misericordia. Así que vinieron y hablaron con el rey y le contaron todo lo que había ocurrido. Así que el versículo 32 dice: y llamándole su señor le dijo: siervo malvado. Y tú y yo somos siervos, y algún día el Señor Jesús nos va a llamar y nos va a decir: siervo fiel o siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, dice, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y en Mateo 18, versículo 35, está una sentencia para todos nosotros que dice: así también hará con vosotros mi Padre Celestial. Pero no es que Dios es amor, no es que Dios es misericordioso. Sí, es misericordioso, pero Él espera por lo menos que tú actúes de la misma manera. No, es que Dios me ama, Dios nunca me va a hacer nada. No, eso es lo que tú crees. Mira lo que dice Mateo 18:35. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial. Ese Padre de amor, ese Padre bondadoso, lleno de misericordia, sí, está dispuesto a ser muy, muy, muy misericordioso contigo, sí. Y es que tienes que entender que la misericordia de Dios no es automática. Hay un sí, que quiere decir que hay una condición. Sí, tú perdonas a los demás. ¿Te acuerdas cómo dice la oración que todos nos hemos aprendido? Señor, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que más te vale empezar a perdonar a tus deudores si quieres que Dios te perdone las tuyas. Así que dice: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Con cuánta razón debemos entender que todos estamos en las mismas? Todos somos pecadores, todos estamos en un barco que se está hundiendo, todos estamos enfermos, y esa condición no va a cambiar mientras estemos en este planeta. Y Dios espera de nosotros que tengamos la misma actitud que Él tiene para con nosotros, de misericordia hacia cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Así que cuando tú ves a una persona arrogante que se atreve a criticar, a acusar, a atacar, a presentarse demasiado fariseo contra alguna persona, a estarle viendo los defectos y las faltas y los problemas que hay entre los que se encuentran alrededor: pastor, pero es que alguien lo tiene que hacer. Pues sí, los pastores desde el púlpito, pero no lo hacemos así directamente con las personas. Piénsalo. Lo hacemos del púlpito y a lo mejor nos incurrimos en demasiados pecados. Qué terrible es equivocarse por el lado de la justicia
cuando realmente no es justicia lo que estamos haciendo. Este hombre estaba haciendo justicia, este hombre le debía y lo justo es que terminara en la cárcel. Pero realmente el Señor de todo no lo veía de la misma manera. Él esperaba que él actuara de la misma manera como había actuado con él, con los que se encontraban así. Así que el Señor lo metió en la cárcel, dice, y así hará con vosotros, mi Padre Celestial, si ustedes no están dispuestos a perdonar. Sí, hay una cita que me encontré ahí, alguien dijo, el cometer errores es humano, el perdonarlos es divino. Y es verdad. Si tú quieres reflejar el carácter de lo divino en ti, tienes que aprender a perdonar a los que se encuentran en el mismo nivel que tú. Dice Mateo 5:46, cuando el Señor Jesús estaba hablando, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué tiene eso de excepcional? ¿Qué tiene de excepcional que solamente perdones a tu familia y que perdones a los que te caen bien y a aquellas personas a las cuales, no sé, tienes algo que puedes ganar con esas personas? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué tiene eso de excepcional? ¿No hacen también así los paganos? Vuestra bondad no debe tener límites, así como no tiene límites la bondad de vuestro Padre que está en los cielos. Ser bondadosos, ser misericordiosos, ser buenos para con los demás es una característica de Cristo Jesús y es una característica que todos los cristianos debemos tener. Mateo 6:12, perdona nuestras deudas, así, Señor, como yo perdono a nuestros deudores. Alguna vez en mi oración he batallado para perdonar y me acuerdo de este versículo. Y créemelo que cuando he llegado a perdonar a aquellos que me han hecho daño, aquellos con los cuales podría tener una raíz de amargura, yo he tratado de sacarme todas las raíces de amargura, de daños y personas que me han hecho algún daño en el pasado. Y le agradezco al Señor porque pues estoy tratando de acordarme, pero no recuerdo que haya algo que me moleste del pasado. Todos aquellos que alguna vez fueron mis enemigos, ahora realmente los considero amigos. He orado por muchas de esas personas que alguna vez me hicieron daño. Y eso mismo lo uso cuando oro con el Señor y le digo, Señor, yo soy tan malo y soy tan pecador, he hecho tantas cosas malas, Señor, mira, yo también he perdonado a estas personas, ten misericordia para conmigo. ¿Qué le puedes decir tú al Señor si no estás dispuesto a perdonar a aquellos que te han hecho daño? Algunas veces me dicen, oye, es que eres un tonto, ¿para qué les das oportunidad a esas personas que te han hecho? Hace poco alguien pidió ser amigo mío a través de Facebook. Es una persona que me ha perseguido toda mi vida y me ha hecho tantas cosas muy malas. Y algunos de mis amigos me decían, ¿para qué andas aceptando a ese tipo de personas? A ese tipo de personas no se les da puerta porque lo único que quieren es hacerte daño. Y en mi mente yo digo, bueno, todos podemos cambiar. A lo mejor esa persona puede cambiar y quiere cambiar. Y a veces me dicen que soy un tonto, que no lo sé. Bueno, espero que Dios actúe de la misma manera conmigo, porque no lo merezco. Cuando tú analizas todos los grandes hombres de la Biblia, ustedes escojan el que quieran. Por ejemplo, Abraham era un mentiroso, era un polígamo. Se le podría criticar acerca de eso. ¿Y cómo somos tú y yo? Somos mentirosos y no deseamos a otras personas a nuestro alrededor. No cometemos adulterio cuando deseamos a alguna mujer o algún hombre a nuestro alrededor. Así que, ¿qué tenemos que juzgar de Abraham? Y cuando pensamos en Judá y en Tamara, incestuosos y adúlteros, cuando pensamos en los hermanos de José, asesinos, crueles, celosos, egoístas, traidores, pero esos 12 personas van a ser los nombres de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Y te vas a encontrar a Rahab, que era una prostituta. ¿Y qué? Porque fue una prostituta o porque se dedicó a la prostitución, tú y yo somos mejores que Rahab. Y te hago una pregunta, ¿no es Rahab una de las heroínas de la Biblia? ¿Y no es Rahab uno de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo? ¿No se le puede considerar abuela o madre de Cristo Jesús? Y cuando vamos a hablar de otros, Lot y sus hijas, incestuosos, borrachos, David, adúltero y un asesino.
pero el Señor Jesús se le llama el hijo de David. Salomón, un adúltero, un afeminado, un idólatra, polígamo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo es autor de 2 de los libros que encontramos en este santo libro. Te vas a encontrar al rey Manasés, cruel, idólatra, satanista, pagano, asesino, que mató a uno de los profetas del Señor, al profeta Isaías, lo puso dentro de un tronco y lo mandó a cerrar. Finalmente se arrepintió el Señor, le perdonó su pecado, y a este hombre que tal vez tú y yo diríamos no merece nada, el Señor le dio todo y va a estar en el reino de los cielos. Querido hermano, tú y yo no somos mejores que ninguno de ellos. Tú y yo estamos al mismo nivel o a peor que ellos. Si tú y yo no reconocemos que estamos al mismo nivel que ellos, entonces tal vez tenemos problemas espirituales. Si tú en este momento te sientes mejor que alguno de estas personas, piénsalo 2 veces, porque esas 2 personas son héroes de este santo libro y van a estar salvos por la eternidad. George MacDonald dijo algo muy interesante. Él dijo: negarse a perdonar puede ser infinitamente peor, fíjate lo que dijo, infinitamente peor que cometer un crimen. ¿Por qué? Porque este último podría ser un acto impulsivo en un momento de acaloramiento. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo que cuando una persona mata a otra persona, a lo mejor fue porque en ese momento de acaloramiento lo mató. Pero cuando tú te niegas a perdonar a una persona, fíjate bien, porque el último puede ser un acto impulsivo en un momento de acaloramiento, mientras que lo primero, el negarse a perdonar, es una decisión fría y calculada del corazón. Cuando tú decidiste no perdonar y ha pasado el tiempo y no has perdonado y no perdonas y no perdonas y no lo olvidas y guardas ese resentimiento en tu corazón, esa es una decisión fría y calculada que tú tomas diariamente cada vez que te acuerdas del mal recibido. Y ese pecado es infinitamente peor que haber matado, porque el matar a una persona a lo mejor lo hiciste en un momento de enojo, en un momento de pasión, en un momento de coraje, yo no sé, pero el no perdonar es una decisión que estás tomando toda tu vida, y eso es lo que tú eres, una persona que no puede perdonar. Y si tú no puedes perdonar, te puedo decir con toda seguridad que tampoco Dios te puede perdonar. Dice el 70 veces 7, página 5. Cuando revivimos un recuerdo negativo, llevando cuenta de ofensas que se nos han causado, y créemelo, como pastor me encuentro con personas que me cuentan con lujo de detalles las cosas que les han hecho, y se acuerdan perfectamente bien de eso, y créeme que están rumiando el coraje de haber recibido esas ofensas. Dice: cuando revivimos un recuerdo negativo, llevando cuenta de ofensas que se nos han causado, el recuerdo se convierte en rencor. No importa si la causa del rencor es real o imaginada, su veneno nos carcome poco a poco hasta que se derrama y corroe todo lo que nos rodea. Y eso es lo que pasa cuando un ser humano no entiende que todos estamos en las mismas. Así como tú te equivocas, otros se van a equivocar contigo. Así como tú miraste a una persona, otra persona te va a mirar a ti. Así como tú hablaste de otra persona, alguien va a hablar de ti. Los seres humanos tenemos que aprender a perdonar. Hay otra historia en la palabra de Dios de un mayordomo. Y eso es algo que tenemos que entender, que todos somos mayordomos. Todos somos mayordomos. Entendámoslo o no, somos mayordomos. Se nos dieron cosas que no nos pertenecen y nosotros tenemos que prestar un servicio o una administración de algo que no es nuestro. ¿Qué cosa? El cuerpo, el tiempo, los talentos, el dinero, las otras cosas, posesiones que tenemos. Son cosas que nosotros no hicimos por nosotros mismos. Vinieron como consecuencia de un ser sobrenatural. Ese ser es el dueño y nosotros somos administradores de todas esas cosas que nos han sido dadas. En esta historia se trata del dueño que llamó a su mayordomo y le dijo: ¿sabes qué? He encontrado
que has estado haciendo mal uso de las cosas que yo tengo para que tú me hagas mayordomía. Has hecho un mal uso, así como tú y yo hemos hecho mal uso del tiempo, así como tú y yo hemos hecho mal uso del cuerpo, y no lo crean porque todos de alguna manera hemos destruido el cuerpo una que otra vez. Todos hemos hecho mal uso de los dones y los talentos que Dios nos ha dado. En otras palabras, todos somos malos mayordomos. No hay una persona que el Señor pueda decir es un buen mayordomo. Recuerden cómo empezamos. Por cuanto todos pecamos, todos somos malos mayordomos. Y más vale que lo entendamos. Así que este Señor llama a este mal mayordomo, le dice, ¿sabes qué? Dame cuenta de tu mayordomía porque te voy a quitar la mayordomía. Y este hombre inmediatamente se da cuenta que ya su señor le va a quitar la mayordomía. ¿Y qué dice? ¿Qué haré? Dice, porque no puedo pedir porque me da vergüenza. Y robar, no puedo. ¿Qué voy a hacer? Mi señor me va a quitar la mayordomía y ¿qué voy a hacer? Y entonces comienza a pensar y se acuerda y dice, oh, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé. Él como mayordomo sabe quién le debe a su señor y empieza a buscar deudores y encuentra un deudor y va y le llama y le dice, oye, ¿cuántos barriles le debes a mi señor? Le dice, le debo 100 barriles. Bueno, escribe 50, aquí está la nota, escribe 50. Ya no le debe 100, ahora le debe 50. Y le borra y le hace un favor a ese hombre. Y el hombre se va contento porque este mayordomo le hizo ahí la buena jugada de quitarle 50 barriles a su deuda. Y se encuentra con otro, le dice, hey, ¿cuántos costales le debes a mi señor? Le debo 60. Le dice, bueno, mira, vamos a borrarle ahí que son 60 y le vas a deber nada más 30. Y así se fue haciendo con todos los deudores de su señor. Y cuando llega el señor y ve la mayordomía y ve lo que ha hecho su mayordomo, dice la palabra de Dios que alaba al mayordomo por su astucia. Lo alaba porque actuó de esa manera. Y luego el Señor le dijo, haceos amigos de las riquezas de maldad para cuando os faltareis os reciban las moradas eternas. Y cuando contamos esta historia, algunas personas empiezan a preguntar, bueno, ¿y por qué Jesús contó esta historia y dijo que nos debemos hacer amigos de las riquezas de maldad? Fíjate lo que dice el versículo en Lucas 16:9. Yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. ¿De qué estaba hablando Jesús? Esta parábola de Lucas 16, ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere decir este mayordomo malvado? ¿Por qué Jesús dijo que debemos hacernos amigos de las riquezas de maldad? Bueno, el Señor Jesús estaba hablando. Estaba hablando de las riquezas de maldad de este planeta. Y déjame explicarte, tú y yo somos mayordomos que se nos va a quitar la mayordomía. ¿Cuándo nos van a quitar la mayordomía? Pues cuando nos muramos. Cuando tú y yo nos muramos, ahí se nos quitó la mayordomía. No nos vamos a llevar nada de lo que el Señor nos dio, ni el tiempo, porque ahí se acabó, ni las posesiones, porque ahí las dejaste, ni tu cuerpo, tampoco te lo vas a llevar. Todo entregas al verdadero dueño. El dueño de la mayordomía te quita todo lo que tú tienes. Es el momento en el que te quedas sin nada. Hebreos 9:27 dice, de la manera en la que fue establecido para los hombres, que mueran una vez y entonces se enfrenten el juicio. Ese es el momento en el que tú y yo entregamos nuestra mayordomía. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Dijo, bueno, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, fue y vendió todo lo que era de su señor, se lo repartió a las personas que le debían y hizo bien con las personas que se encontraban ahí. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? ¿Qué quiere decir? Haceos amigos de las riquezas de maldad. ¿De qué riquezas de maldad? Pues las de este planeta. Tú y yo estamos en un lugar donde todos somos pecadores. Tú y yo estamos en un lugar donde todas las riquezas van a ser quemadas. Todo lo que hay en este mundo va a ser quemado. Tu carro, tu dinero, todos tus amigos, si no se salvan, se van a ser quemados también. Te vas a encontrar, todas las cosas de este planeta van a ser quemadas. ¿Por qué? Porque son riquezas de maldad. Las riquezas de maldad son
estas riquezas que tenemos en la tierra, este cuerpo que tenemos en la tierra, estos bienes que tenemos en la tierra, el tiempo que tenemos en la tierra, todo esto es riqueza de maldad, todo esto va a quedarse en este planeta. Estas son las riquezas de maldad sobre las cuales tú y yo somos administradores. ¿Cuál es la recomendación de Dios? Hazte amigos de las riquezas de maldad. ¿Para qué? Para que cuando te falten, te reciban en las moradas eternas. ¿Cómo puedo yo hacerme amigos aquí en la tierra con las riquezas de maldad? ¿Cómo haces para hacerte de un amigo? ¿Cómo haces tú para hacerte un amigo? Si tú quieres que alguien sea tu amigo, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que tratarlo bien. ¿Verdad que no criticamos? Si tú estás critique, no se va a hacer amigo tuyo esa persona. Si tú estás encontrándole siempre faltas a esa persona, no se va a hacer amigo tuyo. Si tú siempre estás discutiendo con esa persona o pegándolo, maltratándolo, no se va a hacer amigo tuyo. ¿Qué tienes que hacer para que sea amigo tuyo? Tienes que tratarlo bien, tienes que saludarlos de corazón, tienes que buscar hacerles el bien, tienes que acercarte con una persona que los aprecia. Mira, vamos a ver lo que la Biblia nos dice, qué tenemos que hacer para hacernos amigos de la gente. Dice Lucas 3:10 en adelante. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué pues haremos? Y Jesús dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Eso es hacerse amigos de las riquezas de maldad. Compartes tu riqueza con alguien. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que los está ordenado. Y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos en vuestras pagas. Y tú te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos, los que piensan como tú, los que te tratan bien, aquellos que te buscan hacer el bien, que siempre están contigo, que te apoyan. Y de esa manera tú te haces amigos en esta tierra. Y eso es lo que Jesús dice, si tú tratas así a toda la gente, te van a recibir en las moradas eternas. ¿Cómo hacer amigos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 4:28 en adelante. El que hurtaba, ya no hurte más. Trabaje obrando con sus manos lo que es bueno para que cuando tenga que dar al que padece necesidad. Ninguna palabra torpe. ¿Cómo echamos a perder cuando nosotros decimos cosas o hablamos cosas que no debemos hablar? Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. ¿Cuántas personas de este mundo necesitan escuchar palabras de ánimo en vez de reproche? ¿Cuántas personas de este mundo necesitan una palmada en la espalda que en vez de un dedo que los apunte? ¿Cuántas personas necesitan misericordia? Por eso dice allí, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis, dice el versículo 30, al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir contristar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que viene a decirte tus pecados, el Espíritu Santo es el que viene a decirte lo que está mal. Hay cosas que el Espíritu Santo es el que las tiene que decir. Tú no las tienes que decir, el que las va a decir es el Espíritu Santo. Todas esas partes grises de la Biblia, no eres tú el que tiene que decírselas a los demás. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, dice, para el día de la redención. El versículo 31, toda amargura y enojo e ira, voces, maledicencia, sea quitada de vosotros, toda malicia, toda esa amargura que traemos, toda esa maledicencia, cosas críticas que tenemos, no las debemos usar. Versículo 32, sed los unos con los otros como benignos, bondadosos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Y qué va a dar por resultado? Pues lo que va a dar por resultado son amigos. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los que son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley, esos son los que van a ser justificados. No es el que le dice, Señor, perdóname, yo sé que tú eres bueno, perdóname. Jesús te va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste tú? No son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados. Eclesiastés 11:1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Cuál es el consejo de la parábola? Háganse amigos de las riquezas de maldad. Sea amigo de la gente, sea misericordioso, sea bueno. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y en Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando tú haces el bien a las demás personas, cuando tú perdonas al que no se lo merece, cuando tú extiendes tu mano de ayuda a tu semejante, cuando tú no criticas, cuando tú no dices voces ni maledicencia, lo estás haciendo para acumular tesoros en el cielo. Cuando tú actúas como esperas que Cristo actúe, o como se espera que tú actúes, o como te gustaría que actuaran contigo, aún así, fíjate, Dios no te deja sin recompensa, pero no te da la recompensa en la tierra, te la está guardando para el reino de los cielos. Cuando en Mateo 6 el Señor Jesús habló de los tesoros, dijo: no te hagas tesoros en la tierra, de nada te van a servir las casas y los carros. Más valioso que todo eso son los tesoros que tú acumulas en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, dice, donde los ladrones miran y hurtan. Háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Elena G. de White dijo en notas biográficas: toda abnegación, o sea, todo acto abnegado que un ser humano ha hecho, toda abnegación, todo sacrificio se anota fielmente. Lo dijo Elena G. de White: todo se anota fielmente y tendrá su recompensa. Vale la pena hacer el sacrificio de ser bueno. Vale la pena hacer el sacrificio de ser abnegado para con los demás. 2 parábolas de deudores, porque eso es lo que somos tú y yo. Deudores que le debemos más de 10,000 talentos al Rey del cielo. Todo lo que se espera de nosotros es que tengamos la misma actitud de aquel que tuvo con nosotros, nosotros la tengamos con nosotros. Y la otra parábola del hombre al cual le iban a quitar su mayordomía, que se dio cuenta que lo que tenía que hacer era hacerse amigos aquí en las riquezas de maldad. Y la recomendación de Jesús fue: haz lo mismo y te voy a recibir en las mansiones eternas. Cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos, cuando Él venga en las nubes del cielo, esto es verdad, esto realmente va a ocurrir. El Rey le va a decir a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le van a decir: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos así? ¿Cuándo, Señor, tuvimos misericordia para contigo? ¿Cuándo, Señor, fui yo misericordioso? Y Jesús le va a decir: ¿cuándo te vimos huésped y te recogimos, Señor? ¿Cuándo? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor le va a decir, en cuanto lo hiciste con uno de estos: Señor, pero estos no son como tú, estos son pecadores, estos son malvados, estos son criticones, estos son… y tú no eres igual. Pero es que estas personas no son tú, Señor. Estas personas, mira, huelen mal estas personas y tú no hueles mal. Pero estas personas mienten y tú no mientes. Pero estas personas roban y tú no robas. El Señor te va a decir: en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos pequeñitos o deudores, en realidad lo hiciste conmigo. Mateo 25:21 es mi sueño. ¿Qué es lo que yo quiero cuando Jesús venga por segunda vez? Yo quiero ver a Jesús. Espero lograrlo. Quiero ver una sonrisa en el rostro de Jesús. Y quiero escuchar lo que me diga: lo hiciste bien. Eres un buen siervo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Querido hermano,
El cristianismo no se tiene que presumir. El cristianismo no se presume diciendo yo sé, yo hago, yo. No. El cristianismo se enseña, se muestra con obras, con hechos, con actos. Si dices ser cristiano, entonces sé como Cristo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre celestial, cuán vanos, pecadores, débiles, pobres, ciegos, miserables y desnudos somos. ¿Cuántas veces, Señor, hemos cerrado nuestros ojos para no ver y nuestros oídos para no oír? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado que tenemos una responsabilidad horizontal para con nuestros semejantes, de reflejarte a ti en este mundo? Perdónanos, oh Señor, por no vivir a la altura de la luz que hemos recibido, por olvidarnos que tú nos has llamado a vivir como tú viviste en este mundo, a ser misericordiosos, a ser mansos y humildes de corazón, a ser serviciales con aquellos que no se lo merecen, porque nosotros tampoco lo merecemos. Ayúdanos, oh Señor, a vivir como tú en este mundo, para hacer de este mundo un lugar, aunque sea un poquito mejor. Nuestra esperanza, Señor, es que te sientas feliz por nuestra mayordomía en este mundo. Pongo a cada una de las personas que están siguiendo esta transmisión en tus manos. Aquellos que nos están siguiendo de cerca o de lejos, los pongo en tus manos. Tócanos, Señor Jesús, cámbianos. Ayúdanos a tomar decisiones de salvación y vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.